Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a este espacio en el que hablamos de la protección de los derechos de todas y todos. En noviembre de 2020 comenzó a operar el nuevo modelo de justicia laboral en México. Este sistema permite que los trabajadores tengan una defensa adecuada. Hoy te diremos cómo funciona. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédate porque aquí te defendemos. Es un gusto presentar a Rael Espín Zamudio, director de Asesoría Jurídica Especializada del Instituto Federal de Defensoría Pública. ¿Cómo estás, Rael? Bienvenido a este espacio. ¿Qué tal, Emanuel? Un gusto saludarte, un saludo a tu público. Muchas gracias, Rael. Pues hoy vamos a hablar de un tema que pues ha dado mucho que hablar en los últimos meses, un tema que impacta directamente a los ciudadanos, a todos los trabajadores, el nuevo sistema de justicia laboral en México. Y antes de hablar de lleno de lo que tiene que ver con la Defensoría Pública, de esta asesoría que pueden tener las personas en este nuevo sistema, platiquemos un poco del contexto. ¿De qué se trata esta reforma laboral? Bueno, el nuevo sistema de justicia laboral, para poner un poco en contexto a la gente que nos escucha, cuando nos referimos a este nuevo sistema, no hablamos únicamente de la reforma constitucional de febrero de 2017, en la que se extinguen las juntas de conciliación y arbitraje y son sustituidas por los nuevos tribunales laborales, sino que también hablamos de una nueva forma de entender el proceso y de resolver los conflictos con nuevas reglas y nuevos actores en juego que cambian completamente la forma en la que se resuelven los conflictos de carácter laboral en nuestro país. Así es, Rael, pues ya lo dices. En México, pues siempre escuchábamos, por un lado, por otro, conocidos decir que si enfrentaban un proceso laboral con el patrón, pues era todo un martirio, ¿no? Se supone que con este nuevo sistema la idea es que estos procesos pues beneficien a los trabajadores y se tenga pues un proceso justo, ¿no? Que pues beneficie a ambas partes. ¿Cuáles son las diferencias básicas entre cómo se solucionaban los problemas antes de esta reforma y cómo se resuelven con el nuevo modelo? Claro que sí, mira, esto viene de mucho antes. En 2015 se elabora un diagnóstico denominado Diálogos por la Justicia Cotidiana, en el que participa el sector académico, el CIDE, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como la sociedad civil organizada y también los abogados particulares y representantes de los tres poderes del Estado, y se llega a un diagnóstico, se obtiene información acerca de las fallas y de los vicios que tenía el sistema anterior. Para empezar, bueno, pues eran conflictos que duraban 3, 4 años, Claro, que se extendían, y esto no beneficiaba ni al trabajador ni al patrón, así es. era únicamente en beneficio de los abogados litigantes que extendían los procesos, interponían recursos improcedentes para alargar el proceso y de esta manera pues obtener jugosas ganancias. Entonces, estas juntas de conciliación arbitraje pues no dependen del Poder Judicial como los nuevos Ujú. tribunales, y tampoco existían jueces que resolvieran las controversias que se presentaban. Tampoco se exigía que un abogado con título y cédula representara a los trabajadores. Entonces, como parte de este nuevo sistema de justicia laboral, ahora al frente de los tribunales pues se encuentran jueces profesionales, independientes, imparciales, que van a resolver de acuerdo con las pruebas que les presentan ambas partes y de manera justa, apegándose a todas las garantías procesales. Así es, pues ya lo menciona Rael, había muchos vicios en la forma de solucionar los conflictos laborales en el pasado. Pues ahora lo que se pretende es mejorar todos estos procesos, que sean mucho más cortos. Eh, ¿Cuáles son los estados que ya están operando este nuevo modelo?
Sí, mira, el nuevo sistema de justicia laboral se tiene previsto que arranque en 3 etapas, la primera de las cuales ya arrancó el 18 de noviembre de 2020, como lo mencionabas, en 9 entidades del país, en los estados de Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco, Hidalgo y Zacatecas. Ya existen tribunales individuales, tribunales laborales de asuntos individuales, y en la Ciudad de México ya contamos con un Tribunal Federal de Asuntos Colectivos. Muy bien, Rael, pues es momento de hacer una breve pausa. Al regresar ya entramos de lleno a lo que toca al Instituto Federal de Defensoría, pues que es esta pues, nueva parte, esta nueva forma de defender a los trabajadores en este proceso. Antes de la pausa te dejamos con esta información en un minuto, precisamente para conocer más de las modificaciones que se han hecho a raíz de esta reforma laboral. No le cambies. La transformación del sistema de justicia laboral en México inició el 24 de febrero de 2017 con la reforma a los artículos 107 y 123 de la Constitución. Derivado de esta reforma, fueron modificadas 6 leyes para regular la justicia laboral, la libertad sindical y la negociación colectiva. Un cambio fundamental fue la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje para dejar en manos de tribunales especializados la solución de los conflictos laborales, aunque el objetivo es que la mayoría de los asuntos no lleguen a juicio, sino que sean resueltos a través de la conciliación. El proceso será predominantemente oral y gratuito, basado en los principios de inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía y sencillez procesal. Así, los conflictos que se generen entre patrones, trabajadores y sindicatos serán resueltos más rápido, garantizando los derechos de todos los involucrados. Hola, gracias por continuar con nosotros. Rael, ya hablamos de esta reforma laboral, del contexto. Ahora dinos cuáles son los pilares de este nuevo modelo de justicia laboral. Claro que sí, Emanuel. Son 3 pilares. Uno es la oralidad. Estos nuevos tribunales laborales son predominantemente orales, con lo que se espera que los procesos se reduzcan considerablemente en tiempo. También la conciliación. El proceso cuenta con una etapa prejudicial conciliatoria obligatoria, a la cual tienen que acudir los empleadores y los trabajadores para tratar de llegar a un arreglo, y si no llegan a un arreglo, pues entonces se expide. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral emite una constancia de no conciliación, y con ella este es un requisito para acudir a demandar sus pretensiones ante los tribunales, así como la democracia sindical, democracia y libertad sindical y negociación colectiva. Estas modificaciones que nos comentas, estos pilares del nuevo modelo de justicia, pues ¿cómo benefician directamente a los trabajadores, Rael? Claro que sí. Pues se espera que la mayoría de los asuntos se resuelvan en la etapa conciliatoria, que dura 45 días hábiles. Correcto. Entonces, pues es un plazo muy breve en el que los patrones y los trabajadores solucionan sus conflictos y suscriben un convenio en el que acuerdan y se hacen concesiones recíprocas. Entonces, no es necesario que se judicialicen Claro. estos conflictos, y aquellos conflictos que lleguen a los tribunales, pues es porque verdaderamente existe una litis que se debe solucionar por parte de un juez. Aún así, pues al ser orales, se reducen muchísimo los tiempos de respuesta. Muy bien, entonces sí estamos hablando de que pues esta justicia va a ser mucho más rápida y tratar de que, como ya nos dices, no se judicialicen los casos y lleguen los menos a los tribunales laborales, ¿no? Y en lo que toca a la Defensoría Pública, Rael, ¿cuáles pues las acciones que están llevando a cabo ustedes para hacer frente a pues a este nuevo modelo de impartir justicia en el ámbito laboral?
Sí, quiero mencionar que el Instituto Federal de Defensoría Pública únicamente participa en la etapa jurisdiccional del proceso. La etapa conciliatoria nosotros no la conocemos, y el artículo 685 bis de la Ley Federal del Trabajo establece que cuando el juez advierta que el abogado apoderado legal del trabajador muestra una manifiesta y sistemática incapacidad técnica para llevar a cabo el proceso, en esos casos puede designar a un abogado, a un representante del Instituto Federal de Defensoría Pública que asista a los trabajadores. Entonces nosotros participamos como representantes del trabajador en el proceso, o bien pueden acudir directamente al instituto a recibir asesoría y orientación por parte de nuestros asesores. Estamos hablando, Rael, en esta parte que nos mencionas. Yo, por ejemplo, si tengo algún conflicto laboral y tengo mi abogado privado, nos dices, el juez puede designar a un abogado de la Defensoría Pública si lo cree incompetente. Pero también yo como trabajador puedo solicitarlo antes de solicitar un abogado privado. ¿Cómo va a funcionar todo esto? Es correcto. Una vez que se emite la constancia de no conciliación, pueden acudir al Instituto Federal de Defensoría Pública y nosotros podemos elaborar los medios de defensa, la demanda de amparo, la demanda laboral, para representar, en este caso, a los trabajadores patrocinados. Y bueno, Rael, desde luego, pues se requiere de un cierto perfil de abogado para hacer frente a todos estos retos que plantea la reforma laboral, sobre todo en esta etapa jurisdiccional. Y vamos a hacer una segunda pausa, Rael, para que de regreso nos cuentes qué ha hecho la Defensoría Pública precisamente para capacitar a los abogados que se van a encargar de resolver estos conflictos. Sí, el instituto cuenta con 39 asesoras y asesores especializados en los 9 estados de la República en los que ya se implementó la reforma, que son capacitados por la Escuela Federal de Formación Judicial. Tienen al menos uno de los cursos que se imparten, y de esta manera pues cuentan con los conocimientos y la capacidad técnica para representar a los trabajadores y beneficiarios que acuden al instituto. Muy bien, Rael, pues retomamos este tema al regresar del corte. Antes te dejamos con la opinión de los jóvenes acerca precisamente de estas transformaciones que tiene la reforma laboral en la vida de los trabajadores. No le cambies. Gracias a la asesoría y defensa jurídica gratuita que es brindada a las y los trabajadores, es que en esa relación de subordinación en la que existe una clara desventaja por el aspecto económico, es que pueden ser defendidos sus derechos al mismo nivel. Pienso que está bien porque no todos tenemos la facilidad económica para contratar un abogado que nos brinde asesoría jurídica. Aparte, mucha gente comete crímenes y aún así tienen derecho a un abogado aunque no tengan el dinero para contratarlo. Entonces me parece muy bien que las empresas nos brinden esa facilidad de un abogado para llevar una buena asesoría jurídica. Creo que todas las personas debemos de contar con alguien que nos respalde jurídicamente y que nos ayude a que se cumpla lo que la ley dice. Que los trabajadores tengan un asesor jurídico para defender sus derechos, ya que en muchos casos estos no se encuentran en las condiciones óptimas y no pueden hacer nada debido a que tampoco cuentan con los conocimientos necesarios para exigir sus derechos, y mucho menos cuentan con el apoyo legal de un especialista. Está bien, porque no los dejan en estado de indefensión y los trabajadores son sabedores de sus derechos. Yo opino que cuando existe un conflicto laboral es de suma importancia que los trabajadores cuenten con asesoría para que sus derechos en todo momento sean defendidos y que se logre llegar a acuerdos que sean justos para ambas partes. Es buena opción ya que los trabajadores pueden hacer valer sus derechos, y creo que también muchos de los trabajadores no tienen el sustento ni las conexiones para tener un abogado, y el ayudarlos en este tipo de situaciones cuando lo necesitan, creo que es muy buena la idea.
Hola, ya estamos de regreso, estamos platicando acerca de la reforma laboral. Y bueno, Rael, ahora sí platícanos cuál es la capacitación que está llevando a cabo el Instituto Federal de Defensoría Pública para que los abogados que atiendan a los usuarios que tengan un conflicto laboral, pues puedan atenderlos de la mejor manera. Claro que sí, te comentaba que los 39 asesores especializados, asesoras y asesores con los que cuenta el instituto, están constantemente en capacitación por parte de la Escuela Federal de Formación Judicial, reciben un curso bastante ambicioso de especialización y también uno de sensibilización y actualización en materia de la reforma laboral. Entonces cuentan con los conocimientos técnicos y las capacidades para atender de la mejor manera a los usuarios. Es un reto grande, es un reto que implica pues muchas novedades en este sistema que bien ya lo decíamos, tenía muchos vicios. Pues las personas que tengan un conflicto laboral, pues yo puedo pensar que pudieran tener ciertas reservas con los abogados, porque siempre hemos sabido que los conflictos laborales, ya lo decías, los que salían ganando eran los abogados litigantes, ¿no? ¿Cómo beneficia toda esta capacitación, toda esta preparación que tienen los abogados de la Defensoría Pública a los usuarios? ¿Cómo los beneficia? Pues de entrada tienen título y cédula, que no se exigía en el sistema anterior, ¿no? Era un sistema que pues existían muchos denominados coyotes, y ahora pues se exige que tengan título y cédula profesional los representantes de los abogados de los trabajadores. Entonces, este es un beneficio. El otro es que los servicios del instituto pues son totalmente gratuitos y que con las nuevas pilares pues se van a resolver en mucho menos tiempo. Rael, ¿qué casos les han llegado ya ahora a los abogados que ya están trabajando en este nuevo modelo en los estados que ya entró este sistema? ¿Qué tipo de casos están llegando a la Defensoría? Bueno, tenemos todo tipo de asuntos, desde despidos injustificados, demanda de prestaciones laborales como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, asuntos en materia de seguridad social, de trabajadores al servicio del Estado, es decir, del ISSSTE. También conocemos de conflictos como son huelgas u otros conflictos de carácter sindical o carácter colectivo. Y también, bueno, tengo que decirte que no solamente atendemos a trabajadores y a sus beneficiarios, sino también a sindicatos y a pequeños emprendedores y microempresarios que si no rebasan 12 salarios mínimos, que equivalen aproximadamente a 51 mil pesos, pueden tener acceso a los servicios de representación del instituto. Así es, Rael, y qué bueno que lo mencionas, esta parte de los sindicatos. Sabemos que pues esta reforma, ya nos has platicado, también tiene impacto en cómo se lleva a cabo la vida sindical. ¿Cómo se hace una acción colectiva si tiene que ver con un sindicato? ¿Cómo es la labor de un asesor jurídico federal cuando tiene que ver con un sindicato? Bueno, como te comentaba, ya tenemos un Tribunal Federal de Asuntos Colectivos en la Ciudad de México y recientemente recibimos nuestra primera designación en un asunto colectivo. Es una huelga, un procedimiento de huelga. Un sindicato automotriz acude a demandar ante el Tribunal de Asuntos Colectivos la revisión del contrato colectivo de trabajo y nombra un abogado particular que no se presenta a la audiencia. Entonces, como no se presenta, el juez nos designa a nosotros y es el primer asunto en el que ya vamos a representarlos y a participar en este procedimiento de consulta de los trabajadores. Así como este asunto que nos planteas, que pues es el primer asunto, seguramente al participar en estos asuntos, los abogados de la Defensoría Pública se van a enfrentar a muchas cosas nuevas, ¿no? ¿Cuáles son los retos que se ven venir para los abogados en este modelo de justicia laboral? Pues principalmente el reto más importante pues es dar a conocer los servicios del instituto. Como te decía, hay nuevos actores, entonces las personas pues no nos conocen, no saben cuáles son los servicios que ofrecemos, y también, bueno, pues contar con la confianza y con la legitimidad de las personas que se acercan al instituto y que a través de los asuntos que se vayan atendiendo, pues empezar a ganarnos esa confianza, ¿no? Muy bien, Rael, pues ahí está la información. Recordarles también a los que nos están viendo, si tienen alguna duda,
pueden llamar a Defensatel para que les den la asesoría. Rael, ¿es correcto? Sí, pueden tener acceso a los servicios del instituto acudiendo directamente a nuestras oficinas o pueden llamar a los números de Defensatel, que es el 800-22-42-426, o a través de nuestras redes sociales, Twitter, Defensoría IFDP, Facebook, Defensoría Pública, Instagram, defensoría.ifdp, o en nuestra página web, www.ifdp.cjf.gov.mx, donde pueden ampliar la información sobre los servicios que prestamos. Pues ahí está la información para la gente que tenga dudas, se quiera comunicar al instituto, puede hacerlo a través de estas vías. Y bueno, Rael, pues ya hablamos de este avance significativo en los derechos laborales en México. Y aquí también en este espacio nos gusta mucho hablar de los derechos culturales. Y ahora quiero preguntarte cuál es tu recinto cultural favorito en México. Sí, Manuel, pues son muchos. Tenemos una gran cantidad de lugares aquí en la Ciudad de México, pero bueno, pues desde luego Bellas Artes, el Museo Rufino Tamayo, el Poliforum Siqueiros, el Museo Jumex, el Museo Sumaya, pero en particular me gusta mucho el Centro de la Imagen y el Museo Franz Mayer. Muy bien, Rael, pues muchísimas gracias por esta conversación el día de hoy. Muchas gracias por compartir esta información de utilidad para nuestro auditorio. Te mandamos un gran abrazo. Al contrario, gracias a ti por el espacio. Ya nos vamos, no sin antes dejarte con una probadita de la riqueza cultural de nuestro país. Muchas gracias al equipo de producción. Hasta la próxima. Les saludo desde el Museo Sumaya Loreto, al sur de la Ciudad de México, para invitarles a ampliar sus territorios de placer. Esta vez, a través de la colección de carteles del siglo XX en México. Vamos a conocerlos. En los terrenos que estaba la encomienda de Hernán Cortés, es decir, el lugar donde los indios rendían tributo con productos y trabajo, posteriormente fue establecido un molino de trigo del hijo de Hernán Cortés, y en 1750, este lugar se convirtió en la primera fábrica de papel de América Latina, ahora el Museo Sumaya Loreto. El museo cuenta con una fabulosa colección de carteles publicitarios y calendarios populares del siglo XX. En México, ha existido una importante tradición gráfica desde el siglo XIX, que fue consolidada con la mirada de artistas como Manuel Manilla, Gabriel Vicente Gaona y José Guadalupe Posada, entre otros, que lograron tocar la sensibilidad del pueblo conformado por una minoría ilustrada y una gran mayoría de personas analfabetas, gente que no sabía leer ni escribir, pero que tenía un profundo interés por lo que ocurría en el país. En cierta forma, la gente estaba acostumbrada a vivir con las imágenes, pues era así como se enteraban del acontecer histórico y social. Desde luego, fue desarrollada una iconografía muy particular a través de los calendarios que era fácil adquirir y que alimentaban las fantasías de las clases media y popular. Estas imágenes, que parecieran sencillas y hasta ingenuas, tenían una visión del progreso muy idealista y creaban estereotipos de las y los mexicanos que podríamos decir que eran poco parecidos a la gente común y corriente. Entre los años 30 y 70 del siglo XX, Galas de México se convirtió en la principal editorial de calendarios e imágenes comerciales en algunos países de Iberoamérica. Los cromos fueron el trabajo colectivo de pintores, fotógrafos, dibujantes, impresores y clientes que buscaban plasmar el folclore y las tradiciones, pero también la vida moderna e intereses de actualidad, como el humor, la afición deportiva o el cine. Imágenes que nos invitan a reflexionar sobre los estereotipos que fueron construidos a lo largo de un siglo en nuestro país. La entrada es libre todos los días del año y podrán disfrutar de diferentes exposiciones temporales. Hasta aquí nuestro recorrido por el Museo Sumaya Loreto, un orgullo más de México.